Lo que les relataré es una historia que apenas unos pocos miembros de la familia conocen y, afortunadamente, todavía contamos con alguien que la vivió y puede compartirla con todo lujo de detalles. Pido disculpas de antemano si lo que voy a contar les parece algo exagerado a algunos de ustedes, pero la manera en que mi abuelo me la ha transmitido me ha parecido algo digno de ser compartido. Podríamos decir que todo comenzó por simple curiosidad. En la habitación de mi abuelo José, justo sobre la cabecera de su cama, estaba colgado en lo más alto de la pared, casi rozando el techo, el cráneo de lo que a primera vista podría parecer un toro común. Pero para cualquier observador perspicaz, notaría que se trata de un cráneo extraordinariamente inusual. A un lado de este cráneo se encuentran varias protuberancias, todas de igual tamaño y extrañamente similares a pequeños cuernos. Además de los orificios de los ojos, posee otros dos orificios de un tamaño mediano un poco más abajo, donde según mi abuelo deberían estar ubicados dos ojos adicionales. Como si esto no fuera suficiente, desde la punta de los colmillos sobresalen dos colosales dientes puntiagudos, una característica que jamás he visto en ningún otro cráneo de toro. De niños, siempre le hacíamos las mismas preguntas a mi abuelo, si era real, de qué animal provenía y por qué lo tenía allí. Él siempre nos respondía que cuando fuéramos lo suficientemente mayores, nos revelaría la historia detrás de ese misterioso cráneo. El tiempo siguió su curso hasta que un día, después de muchos años, regresé a la casa de mis abuelos para visitarlos. Fue cuando, en un tono burlón, se me ocurrió preguntarle a mi abuelo, «Oiga, ya estaré listo para escuchar la historia detrás del cráneo». En realidad, sabía que quizás no recibiría ninguna respuesta, pero para mi sorpresa, la respuesta que obtuve me convenció por completo. Todo sucedió en la época en que él era considerablemente más joven que yo, viviendo en las cercanías de San Martín de Sula, en un pequeño poblado llamado Santa Clara de Sula. Esto es relevante porque, dado que ambos lugares están prácticamente conectados, mi abuelo se desplazaba desde Santa Clara hasta San Martín en búsqueda de empleo. Solía realizar encargos de un lugar a otro, una especie de servicio de mensajería entre ambos pueblos, además de otros servicios y mandados de comida. Era una mañana de viernes cuando llevaba las tortillas de casa en su bicicleta. Siempre se le asignaba la primera tanda de la mañana, lo que significaba que cargaba su canasto temprano y salía a repartir. Aunque terminaba rápido, siempre dejaba para el final una entrega especial, las tortillas en casa de don Pancho, quien tenía una hija que hacía latir el corazón de mi abuelo. Él llegaba, entregaba las tortillas y ella salía a recibirlo, quedándose juntos platicando por horas. Era su rutina matutina y por las tardes se dedicaba a hacer otros recados, lo que surgiera realmente. Pero en esa mañana algo sucedería que ni él mismo esperaba. Llegó a entregar su último paquete emocionado por ver a su amor platónico, pero se llevó una desagradable sorpresa al notar que la madre de su amada salió a recibir las tortillas. La saludó, pero no obtuvo respuesta, y notó que la señora tenía un semblante muy triste, incluso lágrimas en sus ojos. Armándose de valor, le preguntó si le pasaba algo. La mujer se volvió hacia él y dijo, «Algo le ocurrió a Rosita». El corazón de mi abuelo dio un vuelco, su amada estaba en peligro y él no tenía ni idea. La madre le contó que un hombre desconocido llegó a cobrarle una deuda a don Pancho por un servicio, algo de lo que nadie sabía y su esposo no tenía nada que ofrecerle. Este hombre amenazó con llevarse a su hija. A don Pancho no le gustó esta amenaza y las palabras se convirtieron en una acalorada discusión. Este individuo parecía más que enojado. De repente, su rostro se volvió rojo y sus ojos destilaban rabia, emanaba una furia que alguien jamás hubiera esperado. Le advirtió a don Pancho que había hecho un pacto, y le dijo que, si no recibía su paga antes de la medianoche, Rosita ya no estaría con ellos. Don Pancho se armó hasta los dientes esa noche y montó guardia en la puerta de Rosita. Se aseguraron de tener todo bien cerrado para evitar sorpresas desagradables.
La noche transcurrió sin incidentes, sin sorpresas. Don Pancho, al notar la aparente tranquilidad, finalmente abrió la puerta de la habitación de Rosita para pedirle que saliera, pero ella no estaba allí. Su cama estaba intacta, era como si Rosita jamás hubiera estado dentro de la casa. Su madre rompió en llanto y afirmó que no sabían a dónde se la habían llevado, pero don Pancho creía que era muy probable que se la hubieran llevado a medio camino entre Santa Clara y San Martín, en los cerros, porque allí fue donde conoció a ese hombre. Don Pancho ya se había adelantado para buscarla, acompañado por otros vecinos. Mi abuelo se dio cuenta de que no podía quedarse esperando a que algo pasara, tenía que unirse a la búsqueda. Le pidió un machete a la señora y le prometió que volvería con Rosita, aunque le costara la vida de ese modo. Se fue directamente hacia los cerros, muy cerca de Soconostle. Mi abuelo se encontraba en una situación complicada, sin tener claro a quién buscaba ni por dónde empezar. Lo más práctico que se le ocurrió fue tratar de localizar a don Pancho y al grupo de vecinos, lo cual no debería ser difícil, ya que solo había un camino que conducía hacia los cerros. Después de varias horas de caminata, no pudo dar con nadie. Llegó hasta la entrada misma de los cerros, donde se vio obligado a dejar su bicicleta amarrada en lo más alto de un árbol, ya que el camino se tornaba intransitable para ella. Ese camino hacia Soconostle era conocido por la cantidad de leyendas que circulaban sobre brujos, nahuales y chaneques. Él sabía que se estaba adentrando en un lugar que mucha gente solía evitar. Pero al no encontrar a nadie en el camino, parecía que recaía sobre sus hombros toda la responsabilidad de encontrar a Rosita. Caminó en línea recta por el sendero durante varios minutos, llamando a gritos a don Pancho y de vez en cuando mencionando el nombre de Rosita, pero no obtuvo respuesta alguna. Fue entonces cuando se dio cuenta de que se había aventurado sin estar preparado. No llevaba comida ni abrigo, solo unas monedas que le habían pagado por las tortillas que entregó. Afortunadamente, en esa época del año, los cerros solían tener árboles cargados de naranjas. Logró encontrar algunas y eso le ayudó a mitigar la sed y el hambre. Pero el tiempo pasaba, y por más que buscaba, no encontraba a nadie. Ya era tarde, a punto de anochecer. Un tanto desanimado, estuvo a punto de decidirse a regresar, pero algo llamó su atención. No muy lejos de él, vio un resplandor que le hizo pensar que podría tratarse de una fogata. Corrió hacia ella, y ésta parecía acercarse también a él. Agudizó la vista y notó que se trataba de una especie de llama que flotaba entre los árboles. Mi abuelo se asustó y se mantuvo inmóvil mientras observaba cómo esta llama pasaba a escasos metros de él. Había escuchado historias sobre fuegos fatuos que volaban cerca de la gente y que no los quemaban. Pero sabía que era importante no seguirlos, ya que te conducían a un destino incierto. Mi abuelo trató de alejarse de esa misteriosa llama, pero ésta aún no seguía. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de atravesarla con su machete para apagarla, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, una voz lo detuvo y le advirtió que no se atreviera a cometer semejante acto. Sorprendido, se dio la vuelta y se encontró con un hombre de facciones extrañas. Este individuo le preguntó a mi abuelo qué hacía en un lugar tan sombrío. Mi abuelo, que no era tonto, se presentó con un nombre falso y le dijo que estaba persiguiendo un conejo que quería cazar, pero que se había adentrado tanto en el cerro que había perdido el rumbo. El hombre se acercó y le dijo que podría guiarlo de regreso a su destino si le entregaba las 30 monedas que llevaba en la bolsa. Mi abuelo se quedó asombrado, pues no entendía cómo aquel hombre sabía que tenía dinero, y más aún, la cantidad exacta que llevaba. Intrigado y un tanto inquieto, mi abuelo decidió rechazar su ayuda y le dijo que él mismo encontraría el camino. El hombre insistió y mencionó que hacía unas horas un grupo de hombres también se había perdido en el cerro y habían rechazado su ayuda y aún seguían vagando por allí. Mi abuelo siguió negándose y le respondió que no sabía de nadie más que estuviera en ese lugar, solo él estaba allí, cazando conejos. Pero en el segundo que se dio la vuelta,
aquel hombre le dijo: sé que están buscando a Rosita, José. Mi abuelo se volvió rápidamente para enfrentar a ese hombre, pero ya no estaba. Ya no tenía sentido ocultar la verdad, ese hombre era nada menos que un demonio que venía a cobrar deudas. El corazón de mi abuelo latía rápidamente, con tanta fuerza que mi abuelo aún recuerda el sonido de sus latidos en sus oídos. De repente, no muy lejos de donde estaba, el fuego fatuo volvió a surgir entre los árboles. No tenía otra opción más que seguirlo, pues estaba seguro de que lo llevaría hasta donde se encontraba ese demonio. Siempre procuró mantener distancia y evitaba tocar el fuego fatuo, consciente de que no quería provocar que se extinguiera y quedarse en la oscuridad. Fue entonces cuando escuchó una serie de voces muy cerca de él, murmullos entre los árboles. Miraba en todas direcciones, pero no veía a nadie. Entonces se le ocurrió gritar el nombre de Don Pancho. Las voces se silenciaron de inmediato. Mi abuelo se dio cuenta de que quizás habían sido asustados por su presencia. Así que gritó en voz alta que también estaba allí buscando a Rosita. No muy lejos de él, alguien respondió: muchacho, aquí estamos. De repente, mi abuelo se dio cuenta de dónde estaban todos. Estaban reunidos en una especie de cueva. Don Pancho se alegró tanto de ver a mi abuelo que le dio un abrazo. Pasaron varios minutos charlando y poniéndose al día sobre la situación. Don Pancho confesó a mi abuelo que le había pedido prestado dinero al demonio para salir de un aprieto, pero este ser se había excedido con las demandas y parecía no tener fin. Entre todos, con excepción de mi abuelo, llegaron a la conclusión de que lo mejor sería esperar hasta el día siguiente. Mi abuelo intentó convencerlos de que lo mejor sería enfrentar al demonio, pero Don Pancho le explicó que por más que lo deseara, esos eran territorios del mismo y que sería más peligroso enfrentarlo. No podrían salvar a Rosita por más que lo intentaran. Mi abuelo no tuvo más opción que esperar junto con los demás, manteniendo la esperanza de que Rosita estuviera a salvo y sin haber sufrido daño alguno. Pero después de 2 horas, justo a medianoche, mientras todos dormían, mi abuelo se aventuró en busca de ese demonio. Él me relata que mientras caminaba, con solo la tenue luz de la luna, cada paso que daba le daba la impresión de que alguien lo seguía. Miraba hacia atrás, pero con la limitada visión que tenía, no podía distinguir gran cosa. No solo debía cuidarse de ese demonio, sino también de los animales carroñeros, especialmente los coyotes. A medida que avanzaba, mi abuelo notó que no muy lejos de allí se encontraba una pequeña casa de una sola habitación. Esta tenía la luz encendida. Pensó que lo mejor sería pedir ayuda. Corrió hacia ella con todas sus fuerzas, pues detrás de él comenzó a escuchar algo que lo perseguía. Se dio la vuelta en un segundo y vio como un enorme toro con 4 ojos rojos lo seguía de cerca. Mi abuelo se apresuró como pudo, pero desafortunadamente, a pocos metros de la casa, tropezó y cayó al suelo. Luego, sintió que su vida pasaba frente a sus ojos y comprendió que su final había llegado. Pero el toro lo pasó por alto y continuó su camino dejándolo en el suelo. Mi abuelo, desconcertado, observó cómo ese ser se transformaba en un hombre, el mismo hombre que había encontrado antes. Abrió la puerta de la casa y entró en ella. Mi abuelo se levantó con mucho dolor y le gritó al demonio que saliera. Al mismo tiempo, llamaba a Rosita para avisarle que él estaba allí para ayudarla. La puerta se abrió y de ella emergió el sujeto. Del costado del rostro de este ser sobresalieron un par de protuberancias, mientras debajo de su mejilla se abrieron 2 orificios, de los cuales salió humo, al tiempo que se desprendieron un par de ojos inquietantes. De su boca sobresalían colmillos tan gigantes como la mano de mi abuelo. Este ser se abalanzó sobre mi abuelo, dejándole poco tiempo para reaccionar, y el impacto le llegó de lleno en el pecho, quitándole el aliento. Apenas podía recuperarse cuando percibió otro golpe en el costado, lo que provocó que el machete saliera volando lejos de él.
El demonio se acercó a él y le dijo que había cometido un error al intentar enfrentarlo. Le recordó que esos eran problemas de adultos, no de jóvenes con la cabeza llena de tonterías. Mi abuelo buscó desesperadamente algo para defenderse y encontró una roca. La arrojó con todas sus fuerzas, pero impactó en el duro pecho del demonio sin causarle ningún daño. El mismo demonio emanaba un vapor que le daba un aspecto aún más amenazante. Mi abuelo se vio forzado a rendirse y quedarse quieto, listo para recibir otro golpe. El demonio se rió y se precipitó hacia él. Cuando, de repente, se escuchó el estruendo de un disparo, el demonio cayó retorcido de dolor. Mi abuelo se dio la vuelta y se percató de que era don Pancho quien había disparado. Mi abuelo vio una oportunidad y corrió hacia donde estaba su machete. Lo tomó y se lanzó contra el demonio. Ambos se golpearon con una fuerza sobrenatural, y aunque mi abuelo resistió cada golpe, sus ataques resultaron ser más certeros. Después de un sangriento enfrentamiento a machetazos, mi abuelo resistió y derrotó al demonio. Don Pancho se aproximó y encontró al abuelo en el suelo. Le dijo: «No temas, muchacho. Son demonios, y matarlos está permitido». En ese segundo, aquel ser comenzó a retorcerse y cambió su apariencia al aspecto del temible toro. Justo antes de que pudiera reaccionar, mi abuelo asestó el golpe final que dejó sin vida a ese monstruo. Don Pancho corrió hacia la casita, donde afortunadamente estaba Rosita. Él la ayudó a caminar y solo parecía tener algunos rasguños y estaba muy cansada. Don Pancho se acercó a donde estaba mi abuelo y le dijo que merecía más que un trofeo por lo que había hecho. Luego, cortó la cabeza del toro y la guardó en un costal que llevaba consigo, junto con la escopeta. Después de todo lo que habían experimentado, regresar resultó ser la parte más sencilla de toda la travesía. Mi abuelo le relataba a Rosita todo lo que habían vivido durante ese tiempo. Cuando regresaron al pueblo en las primeras horas de la mañana, don Pancho invitó a mi abuelo a quedarse todo el día con ellos. Con el paso de algunos años, y como era costumbre en aquellos tiempos, mis abuelos se casaron y formaron la familia que tienen hoy en día. Como un recuerdo de aquella hazaña, mi abuelo todavía conserva el cráneo de ese demonio en la cabecera de su cama. Aquel fue el día en que mi abuelo se enfrentó al diablo a machetazos y salió victorioso. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 18,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.